Y vamos a hablar ahora del TEMEC, de las consultas en torno al sector energético. Tengo el gusto de saludar a José Medina Mora y Casa, presidente de Coparmex. Gracias por su valioso tiempo. Con mucho gusto, Pedro. Qué gusto saludarte. Qué gusto tenerlo en este espacio. Cuéntenos cuál es el panorama, el escenario que ustedes ven sobre este tema. Bueno, en primera instancia es importante reconocer que para México ha sido de gran beneficio ser parte de la región más competitiva del mundo. Tratado de Libre Comercio, primero durante 3 décadas el Telecán nos ha permitido un crecimiento muy importante como país. 2 años que lleva ya de iniciar la implementación el TEMEC ha continuado en ese sentido, por lo tanto consideramos que el objetivo debe de ser permanecer como parte del Tratado de Libre Comercio. Desde luego nos sorprendió que viniera esta solicitud de consulta por parte del gobierno de los Estados Unidos, que después se unió el gobierno de Canadá, en el sentido de que acababa de visitar el presidente de nuestro país al presidente de Estados Unidos. El presidente López Obrador estuvo con los directores generales de las empresas estadounidenses. Estuvieron los empresarios también. Con empresas mexicanas también en este CEO Dialogue, en donde pues sí pusieron sobre la mesa la necesidad de que hubiera reglas parejas que se aplicaran a todos y que no tuviera que ir cada empresa con el embajador Salazar a ver al presidente para negociar sus inversiones. Claro. Inmediatamente regresa, viene esta solicitud de consulta. Entonces esto llama la atención. Desde luego es una primera instancia en estos 4 temas que pone Estados Unidos sobre la mesa: la falta de respuesta de solicitudes a la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, la regulación de la CRE para otorgarle una prórroga a Pemex en el cumplimiento de la norma del azufre para el diésel, que no se lo dio a otras empresas. Sí. También memorándum de la Secretaría de Energía para obligar a las empresas a comprar el gas natural a Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Y finalmente lo que establece la ley de la industria eléctrica, esta prioridad de despacho por parte de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y México tiene realmente posibilidades de ganar, de salir avante o de al menos llegar a un acuerdo mediante el diálogo? Sí, confiamos en que el diálogo sea la manera en que se llegue a un acuerdo. Consideramos que 3 de los 4 puntos se podrán resolver fácilmente en ese diálogo. Ojalá los 4 puntos se resuelvan en esta primera instancia, que es la solicitud de consulta. Si no, se tendrá que ir a los paneles internacionales. ¿Y ahí qué consecuencias podría tener México? Bueno, si en los paneles internacionales se le da razón a Estados Unidos y Canadá, que simplemente la razón es que cuando firmamos dijimos que habría igual de condiciones para las empresas mexicanas que para las estadounidenses y canadienses, el hecho de que la ley de la industria eléctrica haya cambiado esa condición, pues sí da motivo a que se solicite esta consulta, a que se lleve en todo caso a un panel internacional. Los países afectados, en este caso Estados Unidos y Canadá, podrían compensar la pérdida que significa no tener este despacho prioritario, que probablemente pudieran ser aranceles a las exportaciones mexicanas. Eso, Pedro, sí sería un golpe a la economía mexicana, porque las exportaciones ha sido el motor de la economía y es importante conservar esa fuerza en el crecimiento económico. Tanto es la importancia que cuando Donald Trump amenazó a México con imponer aranceles, se hizo todo un movimiento, ¿no? Por la importancia y el impacto que puede llegar a tener esto. Sí, yo creo que recuerdas, Pedro, esa situación del presidente Trump, pues estaba negociando, igual que ahora el gobierno mexicano está negociando, ¿no? Este es un asunto entre gobiernos. La iniciativa privada simplemente estamos observando, no intervenimos en esta consulta ni tampoco en los paneles, pero esperamos que el gobierno saque sus buenos oficios de diálogo y lleguen a un acuerdo y que entonces podamos seguir en armonía este Tratado de Libre Comercio del TEMEC. ¿Esta situación llega a afectar a la captación de inversión extranjera? Desde luego que sí, Pedro. Es uno de los elementos que ha inhibido el que llegue más inversión a nuestro país. Sí hay inversión en nuestro país, hay que reconocer que se sigue al menos reinvirtiendo las utilidades de las empresas que están aquí, pero son 3 elementos que detectamos que están inhibiendo la inversión extranjera y también la inversión nacional. En primera instancia es la creciente inseguridad. Segundo es esta incertidumbre política, por ejemplo, si habrá consecuencias o no, aranceles en las exportaciones mexicanas. Y el tercero, la incertidumbre económica. Hay que saber, pues considerar que el entorno mundial tiene estas presiones económicas. Se prevé que pudiera Estados Unidos llegar a una recesión y esto pudiera generar la inflación en los niveles que está en el mundo también. Así es, inflación pues es un fenómeno internacional.
Entonces hay todas estas incertidumbres, pero definitivamente sí el no tener la certeza jurídica de qué es lo que va a suceder sí detiene algunas de las inversiones. Y ante todo esto que nos comenta, ¿cuál es el llamado que hace Coparmex al gobierno de México? Sí, digamos, confiamos en que a partir del diálogo se llegue a un acuerdo y que podamos seguir adelante con las condiciones pactadas en el TEMEC, que es algo que le sirve al país, le ha servido en las últimas 3 décadas y queremos que así siga siendo. Qué gusto tenerlo en este espacio, lo esperamos próximamente. Con mucho gusto, pero muchas gracias.